Hola, ¿cómo están? En algún momento hablé respecto a elegir se aprende. Y ahora voy a hacer alusión a algo similar y que tiene que ver con la toma de decisiones. Es bastante frecuente para mí escuchar de boca de los papás de adolescentes esta cuestión del se me fue de las manos, Ale, no sé, no lo puedo manejar más, no sé qué hice mal. Y frente a ese cuestionamiento, cuando empezamos a analizar, suelo llegar a la conclusión de que esto del haberse ido de las manos tiene que ver con haberles dado en algún momento una libertad que no estaban en condiciones madurativas de ejercer con responsabilidad. A elegir se aprende. Yo a un hijo le enseño a elegir, que es la base sobre la que se va a asentar el aprendizaje en cuanto a la toma de decisiones, cuando le doy opciones. Si yo a mi hijo le digo, haz lo que quieras, como vos quieras, no le estoy enseñando a elegir. Le estoy dando una libertad que no lo construye desde la capacidad para elegir. A un hijo le enseño a elegir cuando, por ejemplo, un día que tiene un clima como el de hoy y tenemos que salir, le digo, mirá, el clima da como para que te pongas una remera de algodón de mangas largas. Tenés 4. Elegí la que te quieras poner. Entonces, entre esas 4 opciones, él va a elegir cuál se quiere poner. Si yo le digo, vestite como quieras, vestite como vos quieras, y aparece con una campera inflable, bufanda y guantes, y le digo, epa, pero corro el riesgo de que me responda, ¿cómo? ¿No me dijiste que me vista como yo quiera? Bueno, me quiero poner una campera inflable y esto que me acabo de poner. Entonces ahí entramos nosotros a decir, bueno, no, pero esas incongruencias que caracterizan demasiado el accionar de los adultos. Si yo a mi hijo le digo, ¿qué querés comer? Y me dice, me da una respuesta que tiene que ver con algo que no tengo al alcance de mis manos. No le puedo decir, no, bueno, pero eso, ¿cómo? Pero ¿y para entonces para qué me preguntas? Ahora, si yo le digo, mirá, hoy hay como para comer una milanesa de pollo con ensalada de lechuga, milanesa de pollo con puré de papas, milanesa de pollo con arroz con mayonesa, y le doy 3 opciones y le digo, ¿cuál de las 3 querés? Mi hijo elige una de las 3. Le enseño a elegir cuando le doy opciones que estén al alcance, opciones que sean directamente proporcional a la situación de la que se trate. Entonces, cuando enseño desde pequeñito a mi hijo a elegir, también voy dándole oportunidades en que tome decisiones, pero decisiones que lo ejerciten en el asumir responsabilidades respecto a aquello que hace. Todo forma parte del aprendizaje. Entonces yo enseño a mi hijo a que si hace algo, si toma una decisión, tiene que ser evaluando
eligiendo, reflexionando, pensando, porque eso que vaya a hacer va a implicar una consecuencia. Entonces, en la toma de decisiones va incorporada la posible o posibles consecuencias que eso que voy a hacer vayan a tener, y eso de alguna manera me va a ir amoldando a la decisión que voy a tomar en pequeñas cosas, cuestiones que hagan a la dinámica familiar, a la cotidianeidad en el hogar. Entonces le voy enseñando. Cuando tenemos papás de hijos adolescentes que plantean, se me fue de las manos, o no sé cómo manejarlo, muchas veces también aparece esto del no puedo con él porque se me para y me dice yo ya decidí, es mi vida y hago lo que quiero. Un adolescente que se maneja de esa manera, que es perfectamente esperable porque están en este proceso de transición entre ser niños y ser adultos, que en realidad antes de llegar a la adultez tienen que pasar por la juventud. Si nosotros fuimos educándolos en el aprendizaje de elegir, ya vienen ejercitando la capacidad de pensar y pueden ir manejando las implicancias que tiene el tomar decisiones. Pero cuando esas decisiones tienen que ver con cuestiones que nosotros consideramos positivas, entonces viene mi hijo y me informa, mamá, decidí tal cosa. Así sea algo positivo y algo beneficioso para él, yo debería sentarme con él y conversar, interactuar, involucrarme. Ah, sí, wow, mira, ¿y por qué? ¿Por qué decidiste eso? O sea, ¿qué pasos seguiste? O sea, ¿qué cuestiones evaluaste? ¿Cómo llegaste a la instancia de tomar esa decisión? Y mi hijo me va a explicar el paso a paso que tenga que ver con lo que fue pensando, lo que fue evaluando. Bien. Pero como me involucro, como entro en una comunicación dual, en un diálogo, le pregunto, veo, charlamos, yo estoy de alguna manera involucrada en eso que mi hijo está por hacer. Pero cuando mi hijo viene y me informa acerca de una decisión que tomó, que yo sé que no es positiva para él, bajo ningún concepto lo puedo aceptar y lo puedo permitir. Es que yo soy grande y hago lo que quiero, ¿no ves? Que yo ya decidí, que... Y cuando vienen con eso que tiene que ver con el tomar una decisión como una muestra de una firmeza de carácter, o sea, yo me posiciono acá y este soy yo. Eso también tiene que ver con una característica típicamente adolescente. Pero el error está en dejarlos, en aceptar. No, espérate. Pero vos que no, si soy yo, es mi vida, yo soy dueño de mi vida y hago lo que quiero. No, mucho menos si lo que estás queriendo hacer no es algo positivo, no es algo bueno para vos. No es algo que sea valioso, no es algo que sea correcto, no es algo que sea adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A las decisiones las voy a tomar yo, las vamos a tomar nosotros, las vamos a tomar papá y yo. Las decisiones son de competencia adulta. Determinado tipo de decisiones son de injerencia de los papás. Entonces,
como no soy una mamá dictatorial, no somos papás autoritarios, te vamos a consultar, te vamos a preguntar, te vamos a contar, te vamos a escuchar, vamos a escuchar qué es lo que vos querés, cómo te gustaría que fueran las cosas. Y en base a eso, porque te vamos a tener en cuenta, vamos a tomar la decisión, que no necesariamente va a ser lo que vos quieras, en las condiciones que quieras, con las características que quieras, pero lo vamos a tener en cuenta. Pero la decisión, repito, la vamos a tomar nosotros, porque nosotros somos los responsables de aquello que vos vayas a hacer o no vayas a hacer. No, y frente a eso es que muchas veces los papás agachan la cabeza y como mecanismo para evitar yo sentirme mal, porque no quiero, porque me destroza el corazón que mi hijo me grite que me odia, porque me destruye la vida que mi hijo me diga sos la peor mamá del mundo, porque no puedo soportar verle el ceño fruncido, el que no se quiera sentar a almorzar con nosotros. Como yo no puedo resistir eso, abdico a mi función de mamá, delego la responsabilidad en él y que haga lo que quiera. Entonces, en esa decisión que yo estoy tomando, estoy pensando en mí y no estoy pensando en él. Y mi trabajo de mamá es pensar en él. No es lo que a mí me convenga, lo que a mí me venga bien, es lo que a él le haga bien, lo que para él sea necesario, no lo que para mí sea más cómodo, lo que para él sea bueno, lo que para él sea positivo. Un adolescente no está en condiciones madurativas de decidir determinado tipo de cuestiones que hacen a su vida, por más que nos lo escriban con sangre en el espejo del baño como para que lo leamos apenas nos levantamos, por más que lo griten en todos los idiomas, en todos los tonos de voz. Eso forma parte del crecer, eso forma parte del adolecer, pero es nuestra función como papás hacerles ver, a ver, esa decisión que estás tomando, esa decisión que pretendés tomar, eso que estás queriendo hacer, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué es lo que evaluaste? ¿Qué descartaste? ¿Por qué estás tratando de querer hacer esto? ¿Es porque realmente es bueno para vos? ¿Es porque estás tratando de evadir algo? ¿Es porque como te enojaste con otra persona, entonces ahora tomás esta decisión que en realidad es una represalia? ¿Cuáles son las consecuencias que eso que estás queriendo hacer te van a... ¿Te pusiste a pensar cuáles son las consecuencias? ¿Qué tiene de bueno para vos? ¿Es bueno para vos? Entonces, si nosotros venimos entrenándolos desde chiquitos en la capacidad de elegir y en el ejercicio de pensar, frente a una situación así van a ser capaces de bajarse del caballo de la omnipotencia, de la soberbia y de la autosuficiencia y decir, no, espérate, pará, porque evidentemente no, a eso que me decís no lo tuve en cuenta, no lo consideré. Una de las peores cosas que puede hacer un padre para con su hijo es demostrarle que le tiene miedo a él por lo que vaya a hacer si no accedemos a lo que quiere.
por tener miedo de que nos deje de querer, por tener miedo de que se vaya de casa, por evitarnos a nosotros momentos desagradables. Y cuando hoy, por tratar de evitarme hoy un malestar, porque estoy cansada, porque tuve un problema, porque hoy fue un día súper complicado, entonces hoy quiero terminar el día tranquila, por lo tanto, frente a esto que me plantea mi hijo, voy a acceder. Debería tener en cuenta que ese accionar mío de este momento va a tener consecuencias a futuro. Porque incluso hasta mi hijo puede llegar a asirse de la habilitación, de buscar momentos en que yo esté con la guardia baja, como para plantearme cierta toma de decisiones. En algún momento planteo también, a la batuta la tenemos los papás, debemos tenerla los papás. Y por más que nuestro hijo hace unos años atrás tenía 4 años y hoy tiene 14 y en algún momento va a tener 24, va a llegar un momento en el que seamos adultos, pero la distancia generacional va a ser para siempre, porque siempre va a haber la diferencia de edad que tenemos desde el preciso instante en que nacieron. Hagamos porque entiendan que una decisión implica un trabajo previo de pensar, un trabajo previo de evaluar, un trabajo previo de reflexionar por qué, para qué, cómo. Incluso teniendo en cuenta las consecuencias para uno, las consecuencias para el otro. Y que cuando yo soy capaz de evaluar todo eso y de tomar una decisión con madurez, es porque realmente estoy en condiciones de hacerlo. Y eso, en un adolescente, es muy poco probable. Por eso siempre tenemos que hacerles ver con nuestra mejor forma, con nuestro mejor modo, que a determinado tipo de decisiones que hacen a sus vidas, las vamos a seguir tomando nosotros hasta que ellos sean capaces de hacerlo a conciencia y con responsabilidad. Porque hasta que no sean adultos capaces de tomar el timón de sus propias vidas, van a seguir siendo lo que nosotros hagamos de ellos.